En nuestras últimas dos enseñanzas sobre nuestro interesante tema sobre la doctrina del Espíritu Santo, hemos estudiado de las 5 propiedades personales del Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo posee inteligencia, el Espíritu Santo posee voluntad, el Espíritu Santo posee poder, el Espíritu Santo posee conocimiento y que el Espíritu Santo, Él es la fuente del amor cristiano. Ya hemos avanzado con este estudio y hoy en esta hora de la noche, hermanos, vamos a seguir hablando bajo el primer punto sobre la personalidad del Espíritu Santo. Yo quiero recordarles que la pneumatología o la doctrina del Espíritu Santo son 3 ramas principales donde se enfoca de estudiar. En cuanto al Espíritu Santo, estudia sobre la personalidad, la deidad y la obra del Espíritu Santo. Así que seguiremos estudiando, hermanos, acerca de la personalidad del Espíritu Santo bajo este punto 1 que hemos estado estudiando de esta grande doctrina bíblica. Hoy nos toca estudiar sobre los pronombres personales del Espíritu Santo. Yo quisiera que usted preste máxima atención. Hay muchas cosas importantes que podemos seguir aprendiendo siempre y cuando que de verdad queremos aprender. ¿Sabe? Hay muchos que van a los institutos, a los seminarios para estudiar la palabra de Dios. Quizás hay algunos que van simplemente por querer ir y no hay ese profundo deseo de aprender. Y se deja ver cuando alguien está por obligación estudiando en un seminario, en un instituto, cuando el maestro dice esta semana van a hacer este proyecto, van a hacer esta investigación, van a leer este libro. Estas son las tareas de la semana y la persona dice, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué hacer todo eso? Entonces no hay interés de aprender. Simplemente quiero mencionarles algo, hermanos, allá por el 2003 al 2005, cuando estudié como alumno interno en el Instituto Bíblico Berea, allí en Las Lagunas, zona 10 en Huehuetenango. Muchas veces nos tocaba dormir hasta las 2, 3 de la mañana haciendo tareas, lecturas. Y a veces uno dice, pues a eso vine, a aprender, a conocer. Y es más, cuando está uno por graduarse, de pronto hay un proyecto final. Y no es mentira, cuando estábamos por graduarnos, tuvimos que dormir una vez hasta las 5 de la mañana. Y levantar otra vez a las 6:30 porque ir a hacer limpieza. Y hay que estar disciplinados. Así que, hermanos, la palabra de Dios es tan profunda. Y podemos seguir aprendiendo, que podemos seguir creciendo siempre y cuando que de verdad queremos aprender. Hoy vamos a hablar entonces sobre los pronombres personales del Espíritu Santo. Escuche esto que yo les voy a decir y luego llegaremos a los versículos correspondientes. El nombre personal del Espíritu Santo es desconocido. Escuche. El título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es. Ese no es su nombre. El silencio de las Escrituras con respecto a su nombre personal es realmente significativo. Y usted lo va a comprender con lo que voy a mencionar ahorita, porque es significativo este silencio de la palabra de Dios sobre el nombre personal del Espíritu Santo. Él tiene su propio nombre, ¿verdad? El Espíritu Santo retiene su propio nombre para que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. En el idioma griego, recordemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas principales, en el griego, hebreo y el arameo. En el idioma griego, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro, pero siempre que un pronombre se halle en su lugar, dicho pronombre es masculino, siempre va a ser masculino.
Ahora leeremos, hermanos, o estudiaremos los siguientes textos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo en masculino. Hay varios textos bíblicos que podemos leer, estudiar, así que vamos, hermanos, allí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. De hecho, el Evangelio de Juan es un libro precioso que nos habla mucho acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros versículos en esta hora de la noche en cuanto a los pronombres personales del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer versículos 16 y 17 y luego dejaremos algunos versículos en medio y pasamos a leer el versículo 26 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y notarán conmigo cómo se refiere la Biblia al Espíritu Santo, como en masculino. Muy bien, leamos, hermanos, dice así la palabra del Señor. Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oremos brevemente. Señor Jesús, te damos las gracias. Señor nuestro Dios, te agradecemos por tenernos una vez más en este santo lugar. Y estamos una vez más enfrente de tu palabra, con el propósito, Señor, de aprender, de conocer más, de enriquecer nuestro conocimiento a través de tu palabra. Recordando siempre, Señor, que como cristianos, como hijos tuyos, debemos desear tu palabra como los niños pequeños, los recién nacidos, anhelan, desean la leche materna que les da crecimiento, les da también su buen desarrollo, igual nosotros en nuestra vida espiritual. Pero para eso necesitamos la ayuda, la guía, la iluminación del Espíritu Santo, y que precisamente estamos estudiando cada jueves acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Padre, pedimos que tú nos ayudes, abre nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, haz esa obra en cada uno de nosotros para aprender cosas nuevas, cosas importantes en esta noche. Me pongo una vez más en tus manos, Señor. Yo no soy nada ni nadie, solo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos, Señor. Cada uno de mis hermanos, hermanas que están acá, es una alegría y es un privilegio estar aquí con ellos y crecer juntos en nuestra vida espiritual. Así que bendice, Señor, los próximos minutos, donde vamos a seguir descubriendo enseñanzas importantes de tu palabra, porque son favores que te pedimos y te agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Pronombres personales del Espíritu Santo. Ya les di una breve explicación. Realmente, hermanos, la Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él dijo claramente a sus discípulos que no se iban a quedar huérfanos, porque después de la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo vendría. Seguramente hemos escuchado, hermanos, de esta expresión o del día de Pentecostés.
¿Qué significa Pentecostés? En algún momento ya lo hemos mencionado. Significa 50 días. ¿Y cuándo se comienzan a contar esos 50 días? Cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Bueno, primero se comienza cuando Él resucitó. 40 días anduvo todavía aquí en la tierra. Jesucristo asciende a los cielos. 10 días después, el Espíritu Santo llegó. Ahora, noten conmigo cómo se refiere la Biblia al Espíritu Santo. Jesucristo dice aquí en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre, al Dios Padre, y os dará otro consolador. Noten entonces, está hablando, como mencionaba hace un momento, este pronombre en masculino. Dice, y os dará otro consolador. Ahora, hermanos, en estos versículos que ya hemos leído, por ejemplo, el verso 16, tanto también el verso 26, donde ya leímos, más adelante leeremos otros versículos. Al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, es llamado como el Consolador. Y eso es muy importante. Nos habla acerca entonces que Él es el que nos consuela en momentos tan difíciles. A ver, dígame usted, hermano, hermana, si no le ha tocado pasar por momentos difíciles. Yo creo que todos. Muchas veces yo me he preguntado personalmente, ¿cómo es que podemos superar esas situaciones duras, esas situaciones difíciles en nuestra vida? Yo encuentro, hermanos, en la palabra de Dios, es porque ya tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. El Espíritu Santo es conocido o se le llama en la Biblia como Consolador. Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que esté con vosotros para siempre. Desde que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Él nos selló. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, pero temporalmente? El Espíritu Santo venía y se iba. Por eso el rey David, por ejemplo, cuando uno lee en el Salmo 51, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuando uno lee ese versículo, uno puede confundirse y uno se pregunta, pero ¿por qué el salmista está pidiendo que Dios no le quitara el Espíritu Santo? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporalmente sobre las personas. Pero desde que Cristo ascendió a los cielos, cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, a este mundo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, Él viene a morar en nosotros. Jesucristo dice acá, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Qué bueno, hermanos, porque ya somos hijos de Dios. A veces, de pronto uno escucha algunos himnos, algunos coros que no van de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez ustedes este canto? Dice, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y luego hay un coro que se ha cantado muchas veces como pidiendo que el Espíritu Santo viniera. Pero el Espíritu Santo ya lo tenemos. Usted ya tiene al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo no viene y se va. En el Antiguo Testamento así fue. Pero Jesucristo dice, para que esté con vosotros para siempre. Él mora dentro de nosotros. Y luego dice el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en
vosotros. Estas dos palabras son muy importantes. Dice con y en, porque mora con nosotros. Su compañía siempre nos acompaña y estará en vosotros, posesión. Él está viviendo dentro de nosotros. Y cuando comprendemos esto, hermanos, hermanas, por eso la Biblia con mucha razón nos pide a que cuidemos nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Al prestarlo al pecado, al prestarlo a los placeres de este mundo, estamos corrompiendo el templo del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora el versículo 26 que ya leímos dice, mas el Consolador. Mire, sale nuevamente la palabra Consolador. Y el versículo aclara aquí, hermanos, mas el Consolador. ¿Y quién es este Consolador? Dice, el Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador. Uno de nuestros preciosos himnos, hermanos, que habla del Espíritu Santo es el 253. El fiel Consolador. Es un himno precioso. Él nos ha consolado en momentos difíciles. ¿Quién de nosotros, hermanos, hermanas, no ha necesitado ese momento de consolación en la vida? Yo no sé, quizás alguien apenas ayer, hace una semana, hace un mes estuvo derramando lágrimas por cosas que le ha tocado vivir, pero sabe, el Espíritu Santo ha estado ahí consolándolo. El Espíritu Santo ha estado ahí fortaleciéndolo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En este caso, entonces, el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. No es ninguna persona, no es ningún ser humano, sino el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Podemos aprender, conocer de la palabra de Dios si el Espíritu Santo nos va a ayudar. No podemos entender la Biblia, no podemos conocer más de la palabra de Dios si no hay esa obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe cuál es una de las señales que ya tenemos al Espíritu Santo? Que cuando estudiamos la palabra de Dios, eso nos da alegría, nos da gozo, hasta como dice también el rey David, ¿verdad? Es una delicia a nuestro paladar, es como miel a nuestro paladar, es porque ya somos del Señor. Alguien que aún no es cristiano, alguien que aún no es hijo de Dios, no le gusta leer la Biblia, no le gusta escuchar palabra de Dios, porque aún no es del Señor. Pero nosotros, que ya somos del Señor, el Espíritu Santo dice que es el que nos enseña todas las cosas y nos ayuda a recordar lo que se nos enseña en la palabra del Señor. Hablando en cuanto al Espíritu Consolador, quisiera que lean conmigo en el capítulo 15, aquí mismo cerca, capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador, hermanos? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Consolador, así se refiere la Biblia al Espíritu Santo, Él, pronombre que dijimos hace un momento masculino. Y Él es nuestro Consolador. Él nos ha consolado en los momentos difíciles que nos ha tocado atravesar. Ahora, son varios los versículos que vamos a leer aquí en Juan. En el capítulo 16, veamos otro versículo más. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Verán conmigo lo que está diciendo, lo que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo acá. Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículos 13 al 15, aquí mismo donde estamos, dice también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar en cuanto al Espíritu Santo. El versículo 7 nos dice claramente que el Espíritu Santo no podía venir si Cristo no hubiera ascendido a los cielos. Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo, os conviene que yo me vaya. ¿A ir dónde? A los cielos, a sentarse nuevamente en la diestra del Dios Padre. Porque si no me fuera, dice el Señor, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor cumplió su promesa. Él ascendió a los cielos en el monte de los olivos. 10 días después, dijimos, hermanos, el Espíritu Santo bajó, según Hechos capítulo 2. Y ya leímos en Juan 14, versículo 17, que Él vino a quedarse en nuestro corazón para siempre, no solo un tiempo nomás. Así que es interesante, hermanos, saber esto, que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y por eso Él nos fortalece, Él nos ayuda. Fue necesario que Cristo entonces ascendiera a los cielos y el Espíritu Santo vino en lugar del Señor. Ahora, noten conmigo lo que está diciendo el versículo 8. Y cuando Él, mire cómo se refiere la Biblia nuevamente, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 obras del Espíritu Santo que hace en el mundo. Esto tiene que ver en cuanto a los que aún no son del Señor. Dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que puede abrir los ojos a una persona para ver qué es lo que es malo. Pero si no hay esa obra del Espíritu Santo en una persona, puede seguir viviendo como está, puede seguir pecando, puede seguir practicando cosas que van en contra de la voluntad de Dios, hasta que el Espíritu Santo abre los ojos de esa persona. Pablo, por ejemplo, habla de que el Señor es el que quita las vendas de nuestros ojos y pudimos ver la verdad. ¿Y quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, que hay un Dios que juzgará a toda persona si rechazan al Señor después de que ellos son evangelizados, y de juicio, que finalmente hay un día de juicio que el Señor tiene preparado para las personas. Cientos, miles, diríamos millones de personas que no van a ser salvas, pero no porque no hayan escuchado la palabra de Dios, sino porque ellos endurecieron su corazón. Yo puedo decirles en esta noche, hermanos, hermanas, que con el avance de la tecnología, de una y otra manera, la palabra de Dios ha llegado a las personas, aún los lugares más escondidos en el mundo, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las diferentes plataformas virtuales. Las personas han escuchado la palabra de Dios, pero si no han querido aceptar a Cristo en su corazón, si no han querido entregarse al Señor, es porque esa fue su elección, es porque no quieren un compromiso con el Señor.
Cuando Él venga, dice el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego versículos 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu, pronombre que aparece en masculino, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escuchen esto que yo les voy a decir, hermanos, hermanas. ¿Por qué han surgido muchas doctrinas falsas? ¿Por qué han surgido aún las sectas, hermanos, hermanas? Porque hay muchas personas que quieren estudiar la palabra de Dios, pero no dejan que el Espíritu Santo les guíe verdaderamente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. De lo contrario, hermanos, en vez de enseñar la verdad de la palabra de Dios, se puede estar enseñando cosas que no dice la Biblia. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos revela las cosas escondidas de Dios. Y más adelante leeremos también lo que el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, más al rato llegamos ahí. Versículo 14 y 15 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el que abre nuestro entendimiento y podemos conocer más al Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Dios y nos revela entonces quién es el Dios Padre. Ahora quisiera, hermanos, que pasemos a la carta de Pablo a los creyentes de Roma. Como les mencioné hace un momento, leeremos algunos versículos muy importantes que Pablo también escribió en cuanto al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Vamos a leer estos versículos juntos. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 27. De hecho, serán los últimos versículos que vamos a leer y vamos a analizar un momento de lo que estamos hablando en cuanto a los pronombres personales del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 hasta el 27. Voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, y vamos a leer estos 11 versículos que encontramos en Romanos, que está hablando del Espíritu Santo. Preste mucha atención. Si trajo su Biblia, léala, porque, como ya dije hace un momento, todo aquel que realmente ya tiene al Espíritu Santo ama leer la Biblia, ama escuchar la palabra de Dios, no se enoja, no se molesta, al contrario dice, gracias Señor por tu palabra. La palabra de Dios habla por sí misma, a veces no necesita tantas explicaciones, siempre y cuando que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Leamos entonces Romanos capítulo 8, versículos 16 hasta el 27, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, en otras palabras, por los creyentes. Gracias, hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar otros cuantos minutitos más. Es interesante notar cómo la Biblia se refiere entonces al Espíritu Santo. Les decía al principio que en el idioma griego el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro, pero siempre que un pronombre se halla en su lugar, dicho pronombre es masculino. Y el Espíritu Santo es conocido en la Biblia como el Espíritu Santo. El versículo 16, precisamente donde comenzamos a leer, dice: el Espíritu, mire, está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo Pablo acá, hermanos? Nuestro espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo testifica con el espíritu de vida que hay en nosotros de que somos, ¿qué, hermanos? De que somos hijos de Dios. De pronto usted siente: por cierto, soy un hijo de Dios. Por cierto, soy una hija de Dios. Es el Espíritu Santo hablando al espíritu de vida. Qué lindo es ser hijos de Dios, hermanos. Es el título más elevado que podemos llevar, ser hijos de Dios. Y el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de vida que ya somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice también que hay otros hijos que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Eso es terrible, ¿verdad? Aquí, hermanos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por medio de Cristo participamos entonces de todas esas bendiciones que Dios ha prometido. Ahora el escritor dice: si es que padecemos juntamente con Él, si vamos a sufrir por el Señor, que juntamente con Él seamos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si alguna vez vamos a sufrir por causa del Señor, aguantemos, hermanos, porque un día el Señor, que dice, nos va a glorificar, nos va a premiar. Muchas veces podemos ser rechazados. Yo no sé cómo está usted en el trabajo. De pronto hay personas que cuando escuchan que usted es cristiano, comienzan a alejarse de ti. Comienzan como que a mirarte de otra forma. ¿Sabe por qué? Porque aún no son del Señor. Pero ¿le ha pasado alguna vez lo contrario? Que cuando usted llega a un trabajo y de pronto habla con alguien y la persona le dice: ¿sabe? Yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Usted dice: yo también. Como que de pronto hay esa conexión, como que de pronto siente que esa persona lo conoce desde toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque tienes el mismo espíritu que esa persona tiene.
Pero con una persona que aún no es del Señor siempre va a haber ese choque. Es como cuando los dos cables están sueltos, ¿verdad? De la electricidad. ¿Qué pasa cuando se chocan? Cuando están pelados, no es la palabra, ¿va? ¿Qué hace, hermano? Hace chispa, hace un corto. A veces uno puede como que una persona que aún no es del Señor, y es obvio, porque si está todavía en la oscuridad y usted ya es de la luz, no se puede, por más que quisieras que haya esa conexión, esa amistad, pero tal vez tratas de hacerlo, pero como que realmente te obligas de hacerlo. Y aquí la palabra del Señor nos dice, hermanos, que los que ya somos del Señor, si muchas veces vamos a sufrir, vamos a ser glorificados con Él. Este versículo que viene a continuación, si usted quiere subrayarlo, subráyelo, si quiere memorizarlo, memorícelo. Una y otra vez este versículo en lo personal me ha fortalecido mucho. Pablo dice acá, pues tengo por cierto que las aflicciones, los sufrimientos, los dolores del tiempo presente, es decir, de esta vida corta en el mundo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire desde esta óptica, mire desde esta perspectiva de cómo Pablo miraba la vida en el mundo. Si usted capta la idea, Pablo está diciendo ahí, no importa si voy a sufrir, no importa si me van a rechazar. Y yo creo que Pablo lo habla con experiencia personal, porque muchas veces quisieron matarlo, lo apedrearon, lo persiguieron. ¿Cuántas veces no estuvo Pablo en peligro de muerte? Pero ¿saben cuál es la forma de Pablo de ver la vida? No importa las aflicciones de este tiempo presente, no importa cuánto voy a sufrir, me voy a seguir esforzando, voy a seguir sirviendo a mi Dios, voy a seguir siendo fiel a mi Dios, porque no se puede comparar la gloria venidera, ese final feliz y donde viviré eternamente con el Señor, no se puede comparar con estos sufrimientos en el mundo. Por más que usted viva unos 70 años, 80 años, o puede que llegues a los 100 años o más, pero de todos modos esta vida se va a terminar. Muchas veces vamos a llorar, muchas veces vamos a querer abandonar todo, pero ojalá que podamos tomar estas palabras de Pablo y decir, yo voy a seguir. No importa los sufrimientos, porque yo sé que hay un futuro mejor que Dios tiene para mí. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ya dijimos, es nuestro consolador. El Espíritu dice a nuestro espíritu de vida que ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces ya tenemos ganado el cielo. Y hay que seguir adelante. Hay que seguir luchando. Hay que seguir peleando. Hay mucho que analizar de los versículos que vienen, hermanos, pero me gustaría dejar algunos versículos en medio y nos vamos al versículo 26 y 27 para ir terminando. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu, note nuevamente cómo se refiere la Biblia al Espíritu Santo, porque estamos hablando de los pronombres personales del Espíritu Santo, y ya les di la explicación hace un momento. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguna vez usted ha sentido el peso de la debilidad, hermano? Alguien podría decir, ay, hermano, si supiera. A todos nos puede pasar. De pronto como que ya no hay esas ganas, esos deseos de seguir, pero saben, yo encuentro en la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestros momentos de debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que estas frases, hermanos, se aplican mucho. Yo creo que esto es uno de los momentos muy duros, muy cruciales en la vida de nosotros los seres humanos, cuando alguien fallece. Se muere papá, se muere mamá, se muere uno de los hermanos, uno de los hijos.
Yo creo que ese es el dolor más fuerte en la vida de un ser humano. Cuando alguien está pasando por ese tiempo difícil, siente en su corazón que quiere orar, que quiere hablar con Dios, y la persona se arrodilla. Tal vez en su mente, en su corazón tiene las palabras que quiere decir, que quiere expresar, pero no le salen. De pronto lo único que hace es comenzar a llorar ante Dios y ya no puede expresarse. Pero ¿quién nos ayuda a orar ante Dios, hermanos? El Espíritu Santo, porque Él ve nuestro corazón. Lo que no nos sale en palabra, pero lo tenemos formulado en nuestra mente, pero no lo podemos expresar verbalmente, pero el Espíritu Santo está expresando esas palabras por nosotros ante Dios. Y tal vez usted, después de ese momento de que se arrodilló y ni pudo decir nada, y finalmente dijo amén, pero de pronto hay una paz, de pronto hay una alegría, pero ni pudo expresar las palabras ante Dios. Pero ¿quién le ayudó? El Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Terminemos con el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere expresar ante Dios? Entonces Él mora dentro de nosotros, Él lo presenta todo con claridad ante Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas a Dios y quizá ni sabemos cómo pedirlo? Ni lo hacemos de la manera correcta, pero el Espíritu Santo lo presenta tal y como debe de ser y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede por ti. Él intercede por mí. ¿No le parece a usted, hermano, hermana, que esta es una gran ayuda que tenemos de parte de Dios, del Espíritu Santo? ¿Por qué no alabar y glorificar entonces el nombre de Dios? Quisiera que al rato cantemos ese himno 253, el fiel consolador. Él es nuestro consolador. Muchas veces Él ha estado allí consolándonos. Inclinen sus rostros allí en sus lugares, hermanos. Si Dios permite, el próximo jueves ya entraremos a estudiar sobre los actos personales del Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus actos? ¿Qué es todo lo que Él sigue haciendo en nosotros? Y lo vamos a hablar con detalles y, por supuesto, leyendo la palabra del Señor. Hoy yo quisiera que oremos un momento y démosle gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y por Él seguimos en pie hasta ahora. Y si usted está batallando con algo, diga: Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme. Oremos un momento. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora de la noche. Espíritu Santo, gracias por toda la obra que tú haces en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas importantes que hemos descubierto juntos en esta noche. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro consolador. ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos duros, momentos difíciles? Enfermedades, accidentes, pérdida de trabajo, cárcel, la partida de un ser querido, problemas familiares, matrimoniales, problemas económicos, situaciones que llegan en el momento menos esperado. Pero ¿cómo es que hemos podido seguir avanzando en nuestra vida espiritual? Descubrimos que el Espíritu Santo ha estado obrando en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por interceder también ante el Dios Padre por nosotros. ¿Cuántas veces somos débiles, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, cuando estamos afligidos por algo, no sabemos ni cómo expresarnos delante de ti, pero el Espíritu Santo nos ayuda a interceder delante de ti? Pablo dice, el Espíritu dice a nuestro espíritu que ya somos hijos de Dios.
De pronto a veces sentimos ese gozo, esa alegría al saber que somos tus hijos. Es el Espíritu Santo confirmando al espíritu de vida dentro de nosotros. Señor, si muchas veces vamos a sufrir, ayúdenos Dios para que seamos fuertes, para que seamos valientes. Que pensemos de la forma que Pablo pensaba o miraba la vida. No importa las aflicciones del tiempo presente, porque no se pueden comparar con el futuro glorioso, con el futuro inimaginable que Dios tiene para mí, dice Pablo. Espíritu Santo, ayúdenos. Yo no sé, quizás hay algún hermano, hermana acá presente que está desanimado, debilitado, quizás a punto de abandonar su vida espiritual, de rendirse. Espíritu Santo, haz la obra que sabes hacer bien en la vida de cada uno de nosotros. No queremos echarnos atrás, queremos seguir hacia adelante. Espíritu Santo, gracias por morar dentro de nosotros y por estar con nosotros. Tu palabra nos enseñó que el Espíritu Santo está con nosotros y que está en nosotros. Gracias por trabajar en nuestras vidas y con tu ayuda vamos a seguir hacia adelante. Gracias, soberano Dios, por todo lo bueno que eres con nosotros. Nos dejamos en tus manos, Señor. Sigue caminando siempre junto con nosotros y Espíritu Santo, sigue fortaleciéndonos en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor. Nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.